Sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Hemos llegado a este capítulo 26 de este Evangelio de Mateo. Y hasta aquí, queridos hermanos, todo ha sido un gran prólogo. 26 capítulos de un prólogo extendido. Una introducción para la grande conclusión de este Evangelio. Esta es ya la última y más esencial sección de todo este Evangelio. Ahora, hermanos, nos vamos a enfocar en la cruz de Cristo. La culminación del Evangelio, y no solamente de este Evangelio, sino la culminación de toda la historia redentora, es esta: Cristo muriendo por nuestros pecados. Nos vamos a enfocar en aquel evento histórico y finalmente cumplido, la cruz de Jesucristo, la única esperanza para la humanidad caída, el único camino que tiene el hombre de pecado para ser salvo, la cruz de Cristo. El único camino que tienen los pecadores para ser salvos y reconciliados con Dios, el hecho de que el Cordero de Dios fue inmolado por el perdón de pecados. Este evento ha sido, es y será el más grande, el más glorioso acto de amor y de misericordia que Dios tiene para los hombres. El sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz. Hermanos, no podríamos llamarle Evangelio de Mateo sin esta última sección. Porque la palabra evangelio significa, como bien lo saben ustedes, buenas noticias. Y la centralidad del evangelio de Jesucristo es esto: que Él vivió, pero Él murió. No solamente vivió la vida perfecta que el hombre de pecado no puede vivir, sino que Él murió en nuestro lugar por nuestros pecados. Esa sí que es una buena noticia. Que yo no tendré que sufrir el castigo, sino que otro sufrió el castigo por mí. Esas son buenas nuevas, eso es evangelio. Eso es lo que el escritor finalmente quiere exponernos en estos últimos capítulos. Alguien tomó el lugar de los pecadores. Alguien fue a morir por los malos. La estructura que utilizó el escritor para narrar la cúspide de su mensaje fue la siguiente, hermanos. El capítulo 26 nos narra los detalles de la preparación para la cruz. Y nos habla de esa preparación también del arresto y de cómo él iba a sufrir. El capítulo 27 vamos a estar viendo, el escritor nos presenta los juicios y la ejecución y la sepultura de Jesús. Y el capítulo 28 nos narra la victoria de Cristo al resucitar de entre los muertos conforme a las Escrituras. Si es que, hermanos, iniciemos este nuevo capítulo escuchando esas palabras. Cuando hubo acabado, Jesús todas estas palabras dijo a sus discípulos. El escritor nos recuerda el contexto en el que estamos. Aún era día miércoles, un día que había sido saturado de acontecimientos, donde Jesús había hecho mucha obra, había trabajado mucho. Recordamos que en ese día Jesús enseñó a las multitudes en el templo y confrontó verbalmente a los líderes religiosos de esa impiedad hipócrita que ellos vivían. Después salió del templo y se dirigió con sus discípulos al Monte de los Olivos y ahí les enseñó todo aquello relacionado con los últimos tiempos, lo cual ya hemos estudiado ampliamente, todo sobre su segunda venida. Y
Quizás en ese momento los discípulos, después de haber escuchado sobre todo esas últimas palabras que Jesús había dicho, de que Él regresaría en gloria, en poder, en majestad, con sus ángeles, y se iba a sentar Él en su trono de gloria para juzgar a las naciones. Seguramente los pensamientos de sus discípulos ahí en su mente pudieron imaginar ese evento glorioso, que iba a ser glorioso no solamente para Cristo, sino para ellos también. Seguramente su corazón estaba palpitando aceleradamente al figurarse ese momento lleno de gloria y lleno de esperanza para ellos, donde finalmente iba a haber justicia en el mundo y los malos serían echados al infierno y los justos recibirían la vida eterna. Y en ese éxtasis que seguramente tenían sus discípulos, ahora Jesús los va a aterrizar. Ahora Jesús les va a enseñar una lección importantísima, no solamente para ellos, sino también para nosotros. No hay gloria sin sacrificio. Antes de la gloria está una cruz. Es una verdad central que ellos deberían de aprender, deberían tener bien firme en su fe, en lo que ellos debían de creer, porque ellos mismos iban a experimentar en el futuro lo que su maestro experimentó. No hay gloria sin sacrificio. Antes de esa gloria habrá una cruz. En los últimos días Jesús estaba actuando de una manera muy desafiante, muy imponente. Recuerden, desde que Jesús entró a Jerusalén, entró y la gente lo alababa como a rey. Y lo adoraba, lo vitoreaba. Y luego Jesús se comportó de una manera desafiante al confrontar a los líderes religiosos judíos. Sus discípulos seguramente pensaban entonces que en cualquier momento de ese día miércoles, o quizás el siguiente, pero ellos estaban ansiosos en que quizás ya Jesús en cualquier instante se iba a levantar, iba a hacer un llamado al pueblo a una rebelión en contra de las autoridades, y entonces Él sentarse como rey. Todo estaba preparado. Todo estaba listo. El momento y el lugar parecían perfectos para ellos y para las expectativas de sus propios discípulos, de que Jesús se levantase como el rey David, como un rey militar, como un rey imponente que sale a las batallas y vence a los enemigos para dar libertad al pueblo. Pero Jesús no era esa clase de rey. Aunque ya miles y miles estaban ahí en la ciudad para celebrar la Pascua, y quizá los discípulos pensaban, este es el momento ideal, pero una vez más, Jesús les dejó bien en claro a sus discípulos cuál era su destino. El destino, el propósito de Jesús era morir en una cruz. Antes de Jesús regresar en gloria y poder, de sentarse en ese trono de gloria que acababa de decir, antes de eso, Él debía morir en sumisión voluntaria y humilde para cumplir el plan de su Padre. Jesús lo había dicho a sus discípulos en varias ocasiones anteriormente, y una vez más Jesús va a centrar los pensamientos de sus discípulos, porque ellos no son diferentes a nosotros. Porque esos discípulos se parecen mucho a nosotros. Nosotros tenemos expectativas de lo que Dios va a hacer muchas veces. Y estamos casi seguros que Dios obrará de cierta manera a nuestro favor. Pero así como están de alto los cielos, así a veces estamos tan distanciados. Como dice la Escritura, mis pensamientos no son
vuestros pensamientos. Nosotros también somos así. Somos discípulos que a veces no nos desviamos del propósito de Dios, de lo que es la voluntad de Dios, de lo que Él ya nos ha dicho en muchas ocasiones. Jesús ya les había dicho en el capítulo 16, verso 21, Jesús declaró a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho y ser muerto. En el 17:22 Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. En el capítulo 20, verso 18, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. La cruz es el destino. No un trono terrenal, no un poder humano terrenal. La cruz es mi destino. Ese era el mensaje de Jesús a sus discípulos cuando ellos divagaban en sus expectativas sobre su líder. La cruz, la muerte de cruz, ese será el destino. Ese, hermanos, es el acontecimiento más importante de todo lo que Jesús hizo. Morir por nuestros pecados. Ahora, hermanos, se nos enseña en este pasaje que la muerte de Cristo fue una preparación minuciosamente cronológica. Que el que Jesús haya muerto fue una preparación dentro del plan de Dios minuciosa. Dice el verso 2, sabéis, dijo Jesús, que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. En los versículos que les acabo de leer, Jesús no especifica exactamente qué día, pero ahora Jesús les dice exactamente cuándo ocurrirá esto. Jesús especificó que su muerte ocurriría dentro de 2 días al inicio de la Pascua. Así es que nadie piense que la muerte de Jesús fue un accidente. No, la muerte de Jesús fue programada divinamente por Dios. Y ocurrió cronológicamente en el tiempo señalado por Dios. Ni un día antes, ni un día después. Para que nadie se cuestione razonablemente, porque muchas personas lo pueden cuestionar, pero no razonablemente. Que nadie se cuestione si la muerte de Jesús fue un accidente o el resultado de un plan que se le salió de las manos a Jesús, como muchos afirman. Jesús no tenía planeado morir, pero al final las cosas se le salieron de control y terminó muriendo crucificado. No, la Escritura nos revela otra cosa. Y vemos cómo Jesús predijo con exactitud cuándo sería crucificado, para que nadie piense esas cosas. Que su muerte fue un capricho del destino. No. Jesús dijo en Juan capítulo 10, dijo, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. La muerte de Jesús siempre fue el destino, el propósito principal de su misión en esta tierra. Muchas personas intentaron matar a Jesús antes de este tiempo. De hecho, si nosotros volteamos a examinar la vida de Jesús, vemos desde que nació Jesús. El rey Herodes intentó matarlo. Herodes masacró a todos los bebés varones en Belén y sus alrededores con el propósito de matar a este bebé, a Jesús. Pero Dios mandó un ángel, ¿recuerda? Que advirtió a su padre para que tomara a su mujer y los sacase y los llevase a Egipto y estuvieran a salvo. Los habitantes de Nazaret, de donde era originario Jesús, sus mismos vecinos, sus conocidos, intentaron en una ocasión matar a Jesús
cuando Jesús estuvo ahí con ellos y les recordó que hubo ocasiones en donde Dios había preferido bendecir a los gentiles que a ellos. Ellos se enfurecieron tanto por eso que intentaron arrojarlo a un precipicio, lo iban a arrojar a un precipicio, cuando en el último momento algo asombroso pasó. Todos se quedaron pasmados y Jesús pasó en medio de ellos y se marchó. Los líderes religiosos lo intentaron. ¿Recuerdan cuando Jesús sanó al paralítico de Betesda el día sábado? Y por haberlo sanado el día sábado, donde los líderes religiosos decían que no había que hacer nada, y por haber dicho que Dios era su Padre, planearon matarlo. Y lo que hicieron fue enviaron a los soldados, a la guardia del templo, a apresarlo, a tomarlo, pero no pudieron. Y cuando les preguntaron por qué no arrestaron a Jesús, por qué no lo trajeron para matarlo, la respuesta de ellos fue la siguiente: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ellos iban a tomar a Jesús y no pudieron. Simplemente se impresionaron al escuchar sus palabras. Hermanos, si no hubiera sido por la gracia soberana de Dios, Jesús no hubiera llegado a la cruz. Jesús hubiese muerto antes. Pero la gracia y el plan de Dios eran otros. Humanamente hablando, Jesús no habría sobrevivido hasta el día de la Pascua, lo hubieran matado antes. Pero como en toda la historia de la redención, hermanos, el plan divino se cumple mediante el poder de Dios. Y ese plan divino, hermano, si la muerte de Cristo era ir a la cruz durante la Pascua, en el día de la Pascua, no iba a haber poder humano que pudiera impedirlo. Así es que eso iba a ocurrir, sí, porque sí, ese día y solamente ese día. Pedro dice en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, 23, Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Le prendisteis y le matasteis por manos de inicuo, crucificándole. Pero él fue claro. Pedro dijo, ustedes no lo hicieron nomás porque sí, todo eso estaba dentro del plan de Dios. Ustedes son culpables, sí, pero Dios los usó a ustedes para cumplir sus propósitos. Era el conocimiento anticipado de Dios, era el consejo de Dios, era el plan de Dios. El momento apropiado para que Jesús muriera, según las palabras de Jesús, era la Pascua. Así es que la muerte de Jesús iba a estar relacionado con la Pascua, no con ninguna otra fiesta, con la fiesta de los tabernáculos o con ninguna otra celebración. Su muerte iba a ser durante la fiesta de la Pascua. La Pascua entonces fue el método de Dios que se instituyó en la historia de esta nación, en sus orígenes, cuando fueron liberados de Egipto. Ese fue el método de Dios, liberarlos a ellos, anticipando esta celebración, una Pascua. Un pueblo fue liberado de sus injusticias y de su esclavitud de Egipto por medio de la Pascua. La muerte de Jesús, hermanos, igualmente, iba a ser el método que Dios iba a usar para librar a los hombres del dominio, no de Egipto, no de otra nación, no como pensaban sus discípulos, nos liberará de los romanos, no, para librarnos del dominio de Satanás y de la muerte por el pecado. Entonces, 2 días durante la Pascua. Ahora, hasta ese día, hasta esa Pascua, todas las demás Pascuas que se celebraban cada año, todas las demás Pascuas y todos los corderos
que fueron sacrificados cada año para hacer expiación por los pecados del pueblo, solamente señalaban, apuntaban, prefiguraban al verdadero Cordero Pascual, que es Cristo. Que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús: he aquí, no un cordero, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él es la verdadera Pascua. No que quita el pecado de una familia, ni que quita el pecado de una nación, sino que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y en el tiempo señalado por Dios para la muerte de Jesús fue la Pascua, el día en que todo el pueblo de Israel recordaba cómo fue liberado de Egipto. El día en que todos recordaban al ángel de la muerte. Aquel ángel que no los tocó en aquella noche donde todos los primogénitos de Egipto murieron. Aquel ángel de la muerte que no los tocó a ellos por una sola causa, no porque fueran diferentes a los egipcios. La única razón por la cual el ángel de la muerte no entró y mató a los primogénitos de los israelitas es por la sangre que había sido rociada en sustitución por ellos. No es que fueran mejores. El ángel no los tocó porque un cordero inocente murió a favor de ellos. El término hebreo de esta palabra es Pesaj. Pascua en el hebreo es Pesaj, que significa literalmente saltar por encima o pasar sobre. Y eso fue lo que el ángel hizo. El ángel de la muerte en aquella noche en Egipto visitaba los hogares, y donde no había sangre, el ángel de la muerte entraba y daba muerte a los hijos de los egipcios. Pero cuando pasaba por las casas, donde en los dinteles de la puerta había sangre, el ángel pasaba por encima. Pasaba por encima y la muerte no los tocaba. Eso es lo que significa pesar. Pasar por encima, pasar sobre. Así la muerte pasó por encima de las casas de los israelitas y no mató a sus primogénitos. Solo por gracia, solo porque Dios instituyó que la sangre de un cordero iba a ser el medio para que las muertes no los tocara a ellos. No porque fueran mejores. Hermanos, nosotros no somos mejores que nadie. Si somos salvos, es por la gracia, por la misericordia y porque Dios proveyó un cordero para que su sangre fuese derramada a favor nuestro. Fuera de eso, hermanos, no tenemos ningún mérito, ningún bien en nosotros. Es su gracia, siempre es su misericordia. Hasta ese día, todas las otras Pascuas habían sido Pascuas solamente de nombre. Pascuas que presagiaban la muerte del Cordero de Dios. Por eso Jesús dijo: dentro de 2 días es la Pascua real, donde el Hijo del Hombre será entregado y crucificado. Entonces, hermanos, antes de sentarse en su trono de gloria para juzgar a las naciones, como acababa de Jesús emocionar a sus discípulos enseñándoles sobre el juicio final, antes de eso era necesario morir en sacrificio como ofrenda para el perdón de pecados de su pueblo que se salvaría. ¿Recuerdan? El Señor Jesús vendrá en gloria, se sentará en su trono y separará a las ovejas de los cabritos. Hermanos, no hubiese ovejas si antes Cristo no hubiese muerto. Todos hubiésemos sido cabritos.
y todos hubiésemos tenido el mismo destino si Cristo no viene y muere en nuestro lugar, toma nuestro pecado, nuestra culpa y nos invita a confiar en Él y entonces darnos un corazón nuevo, una nueva naturaleza para poder ser de las ovejas. Si el sacrificio no se efectúa, todos hubiésemos permanecido como cabritos, destinados en el día final para ser arrojados y recibir la justa retribución por nuestros pecados. Pero Dios, que es grande en misericordia, envió a su Hijo para hacer posible esto, hermanos, que usted y yo pudiésemos formar parte de los salvos. Porque, hermanos, ¿quién se podrá justificar delante de Dios? ¿Quién podrá estar en el día del juicio final delante de Jesús, Santísimo Dios, presentarse delante de Él y por sus propios méritos salir absuelto de ese juicio? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá satisfacer las demandas de ese Dios Santísimo? ¿Quién podría salir airoso del juicio de Dios si presenta solamente sus actos de justicia? Decía el profeta Isaías en su capítulo 64, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicias, todos somos como suciedad delante de Dios. Y todo lo que hacemos, todo el esfuerzo por ser lo más morales posible, los más buenos ciudadanos, los más buenos hijos, todas esas buenas obras delante de Dios son como trapos sucios, impuros. ¿Cómo podría el hombre entonces justificarse delante de Dios? ¿Quién podría librarse de la muerte, del pecado, si ante Dios todos somos pecadores? Pero el profeta Isaías no solamente dijo eso, que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Él sigue diciendo, y caímos todos nosotros caímos como la hoja. Así como cae la hoja del árbol, así caímos todos los seres humanos. Pecamos y caímos. Y luego dice, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Esa hojita que cayó, fuiste tú, fui yo. Caímos a causa del pecado, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero no solamente eso, ahí el pecado, nuestras maldades nos llevaron como el viento lleva a la hoja no va a donde quiere, la hoja hace lo que el viento quiere y la lleva para donde sea. Así el pecado nos ha llevado y nos lleva. Así nos llevó el pecado a donde el pecado quería, como esclavos del pecado, así, siendo esclavos del pecado, sin poder tener control. Así todos caímos y somos así. Por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el que comete pecado, esclavo es del pecado. Es como esa hojita. Así. Entonces, ¿cómo podríamos, si somos como esa hoja que no va hacia Dios? Esa hoja va hacia donde el viento la lleva. ¿Cómo busca el hombre pecador a Dios? ¿Cómo? Si no va el hombre a Dios, el hombre va hacia donde el pecado lo lleva y el pecado nunca te va a querer acercar a Dios. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo podría salir yo libre de su juicio? Necesitamos una sangre que nos cubra, un cordero pascual, porque la paga del pecado es muerte. Todos los seres humanos merecemos el justo juicio de Dios, la muerte.
Dice la Escritura, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Mi pecado no puede ser perdonado. El pecado necesita ser juzgado, porque Dios es justo. Dios es santo y es justo. Se necesita hacer justicia. El pecado no se perdona así, no más. El pecado se paga. Se paga. Y dice la Escritura, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El pecado no se va a borrar hasta que se haga justicia y se derrame la sangre que merece ese pecado. La buena noticia que Mateo nos dice en las palabras de Jesús es que Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Y lo único que puede borrar el pecado es la sangre. Dios también en su plan para salvar a los hombres fue proveer de esa sangre, para que no fuese la tuya, para que no fuese la mía. Para que no tuvieses tú que pasar el juicio lleno de terror cuando veas venir a Jesús en gloria, en poder, para juzgar a las naciones, para que no temas a la muerte. Cristo es nuestra Pascua. Pablo le dice a la iglesia de Corintios, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. No hay que temer. Porque la sangre ya fue rociada sobre los hijos de Dios. No hay que temer. ¿Quién condenará a los hijos de Dios? ¿Quién? ¿Quién podrá separarlos del amor de su Dios? ¿Quién? Cristo, la Pascua ya fue sacrificada, la sangre ya fue derramada. Felipe le dice al etíope, Jesús es el Cordero que profetizó Isaías. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudó delante del que lo trasquilaba. Así no abrió su boca. Así le predicó Felipe al etíope. Cristo es el cumplimiento. Cristo es la Pascua. Cristo es la sangre que se derramó para que tú estuvieses a cuentas con Dios y no sufrieses el juicio de Dios, sino antes fuese reconciliado con Él. Así como en la Pascua se celebró y los que ofrecieron el sacrificio y rociaron la sangre fueron liberados, todos aquellos cuyo Cordero Pascual es Cristo tienen segura su salvación, su liberación. Tienen segura el cumplimiento de sus promesas. Serán libertados. Son salvos, 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 plenamente salvos. Pedro le dice a la iglesia perseguida, en 1 de Pedro 1:19, Cristo fue el Cordero sin mancha y sin contaminación. Cordero que ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestados en los tiempos postreros por amor a vosotros. Es Cristo, Cristo es la Pascua. Juan en Apocalipsis cuenta lo que él vio y dice en capítulo 5, verso 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Quién? ¿Quién? El Cordero que fue inmolado, primero un sacrificio, después la gloria y el poder. El Cordero que fue inmolado, Él es digno de tomar el poder. La muerte de Cristo en la cruz, hermano, es el evento más glorioso que Dios ha hecho por los hombres. Ahora en nuestro texto se nos muestra cómo es que Dios usa a pecadores para cumplir sus planes. Dice el verso 3, entonces los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron
en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prenderle con engaño a Jesús y matarle. Cambia la escena. Se nos muestra primero Mateo a Jesús en el monte de los olivos, advirtiéndole a sus discípulos que en 2 días iba a morir. Y luego se nos pone la otra escena. Al mismo tiempo, mientras está ocurriendo esto, Jesús advirtiendo qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando con sus enemigos? Y la otra escena es esa. Los sacerdotes, los escribas y los ancianos, todos estaban acordando capturar a Jesús con engaños para matarlo. Pero fíjese, primero tenían prisa por matar a Jesús y ahora quieren retrasarlo. Primero querían matar a Jesús y mandaron a la guardia, querían matar a Jesús. Y ahora resulta que no lo quieren matar. Sí lo quieren matar, pero no todavía. Jesús dijo durante la Pascua, y parece que ellos escucharon, pero no escucharon. Era el plan de Dios, pues. Era el plan de Dios. Jesús dijo durante la Pascua, aquí, en el monte de los olivos, y allá, en el patio, como dice el texto, en el patio del sumo sacerdote, allá estaban todos diciendo, durante la Pascua no. Durante la Pascua no. Y esta es la historia que se repite durante toda la Biblia, durante toda la historia de la redención. El plan de Dios siempre sufre oposición. Sin embargo, Dios siempre cumple sus planes. Dios siempre cumple sus planes. En el tiempo y en la forma en que Dios ya lo había determinado. Durante la Pascua, no durante la fiesta, dijeron ellos. Desde su punto de vista, la Pascua era el peor momento para darle muerte a Jesús. Para Dios, la Pascua era el mejor momento. Pero para ellos ahora era el peor momento. Pero la Pascua, hermanos, era el tiempo que Dios había escogido. Ellos finalmente crucificarán a Jesús en el tiempo de Dios y no en el de ellos. Vemos cómo Dios usó a estos hombres pecadores para cumplir su propósito, aún en contra de lo que ellos planearon, supuestamente. No es que tenían misericordia de Dios, de Jesús, no era misericordias a Jesús, es que ellos no querían un alboroto en el pueblo. No, sí querían matarlo. Pero así como cuando quisieron matarlo, no pudieron, cuando querían, no pudieron. Ahora que no quieren hacerlo, ahora lo van a hacer. Y lo van a hacer cuando ellos no quieren hacerlo. Porque el que está detrás de todo el plan redentor, dentro de toda la obra salvadora, es Dios. Es Dios, es la soberanía de Dios. El tiempo de Dios era en 2 días. No después de la Pascua, en el momento que Él lo dijo. Hermanos, quiero terminar con esto. ¿Qué consuelo nosotros podemos encontrar con estas verdades? Primeramente, que sirva esto de consuelo para las almas que han pecado. Dios ya ha provisto. Dios ya dio al Cordero que limpia todo pecado. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. El alma que está sufriendo a causa del pecado, sepa bien esto. El alma que está turbada porque su conciencia le dice que va a rendir cuentas a Dios y que un día se va a enfrentar a Dios. Sepa que Dios ya ha provisto un cordero, que Cristo ya fue crucificado y su sangre ya fue derramada. Y tú no tienes que esperar a que Dios haga algo por ti.
Si Dios hiciese esto por mí, entonces hallaría paz en mi corazón. Dios ya lo hizo. Dios ya lo hizo. Dios ya lo hizo todo por ti. No tienes que esperar a que Dios haga algo para salvarte. Dios ya realizó ese sacrificio para salvarte. Si algún creyente duda de su propia salvación y no está firme en la fe en Jesucristo y aún teme en que en aquel día o si la muerte le sorprende, teme hacia dónde irá su alma, que no tema, que se afiance en el Evangelio que dice que Dios ya proveyó al Cordero Pascual y el Cordero ya fue sacrificado. Pon toda tu confianza en Él, así como el ladrón junto a la cruz. Qué buena obra hizo el ladrón junto a la cruz. Cuántas obras de justicia, qué tan bueno pudo llegar a ser él para ganarse la salvación. No alcanzó a hacer nada. Lo único que alcanzó a hacer es poner su fe en el Cordero que estaba a su lado y reconocer que era un Cordero santo, sin mancha, que era un Cordero que no merecía estar ahí, que era un hombre que no merecía estar ahí. Tú y yo merecemos estar aquí. Nosotros hemos pecado, pero Él no. Poner toda tu confianza en ese Cordero Santo y confiar que si fue a la cruz, fue en tu lugar. Fue a pagar por tus pecados en tu lugar. Pon toda tu confianza en Él. Y pídele, acuérdate de mí. Cuando sea el día de mi partida, de que yo parta de esta tierra, acuérdate de mí. Ten por seguro que si pones tu confianza en Él, recibirás la misma respuesta y el mismo regalo que recibió aquel ladrón. Estarás con Él en el paraíso. Recibirás la salvación. Confiesa con sinceridad tus pecados y tus pecados te serán perdonados. Porque la sangre de Jesucristo, dice el apóstol Juan, nos limpia de todo pecado. No hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no pueda cubrir. No hay. Esto también sirva de consuelo para los que esperamos en sus promesas, hermanos. Se nos prometió que un Salvador vendría y vino. Se nos prometió que el Mesías moriría como un cordero sin mancha, inmolado, y así fue. Se nos anunció que resucitaría al tercer día y resucitó. Él se fue a los cielos y cuando se fue prometió a su pueblo que recibirían el Espíritu Santo y lo cumplió. Ahora Él está en el cielo, pero también nos prometió que regresaría. Yo les pregunto, ¿está usted seguro que regresará? ¿Vive usted su vida de acuerdo a esta verdad? Que lo que aún falta por cumplir en sus promesas va a pasar. El Señor regresará como el juez de las naciones. Él lo va a hacer, no tenga duda de eso. Ahora, aquí estamos en este periodo de tiempo, salvos por gracia, por medio de la fe, pero aún luchando con el pecado, aún luchando con las tentaciones, aún luchando con los adversarios de este mundo. ¿No te ha ocurrido que a veces sientes dudas si vas a poder vencer y vas a poder mantener tu fe hasta aquel día? ¿No ha surgido en ti, cristiano, alguna vez esa duda de ¿estaré todavía en la fe de Jesucristo? ¿Estaré todavía en los caminos del Señor? Cuando Él venga, ¿cómo me encontrará? Como aquellas vírgenes, ¿me encontrará preparada? ¿Lista con mis lámparas encendidas? ¿O me encontrará desprovisto? ¿Podrás vencer?
¿Podrás tú vencer hasta el final? ¿Podrás mantener tu fe hasta el final? La verdad que se nos ha sido dada, hermanos, enseñada, es que Dios cumplirá su propósito, sí o sí. No temas. ¿Tienes dudas? Recuerda el Evangelio. No es por obras para que nadie se gloríe. Siempre ha sido su misericordia, siempre ha sido su poder. Soy débil, demuestro muchas debilidades. Estoy en la lucha, estoy luchando, pero al final será que lo lograré. Si has creído sinceramente en Jesús como tu Salvador, sin duda alguna vencerás. Tú tienes la fe que vence al mundo. No va a haber poder humano o demoníaco que impida que Jehová cumpla su propósito en ti. Porque Dios cumple, siempre cumple, sea Dios veraz y todos los demás mentirosos. Todos los demás fallamos, pero Dios no falla en sus promesas. No habiendo encontrado a alguien mayor, dice la Escritura, cuando Él hizo su pacto, juró por Él mismo: yo voy a cumplir mi promesa. Mis promesas yo las cumplo, sí o sí. Siempre. ¿Son buenas nuevas o no? ¿Es evangelio esto o no es evangelio? Fuera de esto, hermanos, fuera de esta verdad, cualquier otra cosa no es evangelio. No es evangelio aquello que te hace, aquellos pensamientos que te dicen: has perdido tu salvación, irás al infierno. Eso no es evangelio. El texto que leía nuestro hermano hace unos minutos, ¿cuál era el problema que había en la iglesia? Que algunos estaban pidiéndole a los hermanos que cumplieran las obras de la ley para ser salvos. Eso no es evangelio. Arreglemos este asunto, dijo la iglesia. Arreglemos este asunto. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Es por gracia. Es por gracia. Porque cuando aún éramos pecadores, dice la Biblia, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No cuando llegamos a cierto nivel estándar, entonces Él nos dio su sangre. No. Siendo pecadores, Cristo nos salvó. Cristo nos salvó. Que Dios sea glorificado siempre en este bendito evangelio, hermanos, y su pueblo encuentre paz, seguridad, confianza y deseo de servirlo y de ser semejante a Jesucristo, cumpliendo la ley, obedeciéndole en todo y volviendo a Él siempre en cada tropiezo, volviendo a Él siempre, que Él es la fuente de vida eterna, que Él es la fuente del perdón, Él es el lavatorio donde lavamos nuestros pecados. Él es la provisión de Dios para nuestra salvación, nuestra santificación, nuestra progresión hasta llegar a la gloria eterna. Cristo lo es todo para nosotros. Que Él sea glorificado en esto, hermanos. Amén.